también se conoció en algún momento con Fray Servando Mier, ¿no? Los esfuerzos de cambio establecidos en Cádiz no se consolidan, Napoleón se va y retorna al poder absoluto Fernando VII, ¿no? Entonces esto hace que efectivamente se produzca este proceso de independencia americana que va desde 1810 hasta 1824, ¿no? En 1810 se independiza Argentina, primer país en independizarse. En 1824 se independiza el Perú, el último país en América del Sur en independizarse. Pero ¿por qué hemos puesto también 1898? Porque Cuba permaneció como colonia, fíjense usted, hasta fines del siglo XIX, ¿no? Ahora, este proceso de independencia, ¿no?, fue posible porque hubo dos corrientes libertadoras, dos ejércitos. La corriente libertadora del sur, dirigida por José de San Martín, que independiza a Argentina, a Chile, en la batalla de Chacabuco, y al Perú, que es el bastión más fuerte del virreinato sudamericano. San Martín se retira, ya sabemos, del Perú, pero ya en 1821, y es lo que se va a conmemorar el próximo año, se retira y deja a Bolívar, ¿no?, que encabeza la corriente libertadora del norte y que independiza a 5 países, y en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, se consolida el nuevo estatus de los países libres. El virrey se retira y el siglo XIX entonces tiene este significado de haber sido el siglo que consolidó la independencia de estos países e inició una nueva etapa, ¿no? Lamentablemente las pugnas internas de los caudillos criollos por el poder, ¿no?, propiciaron estos choques entre principalmente quienes habían estado en las batallas por la independencia, ellos luchan entre sí para establecer un cierto modelo de sociedad, ¿no? Hay esas pugnas, si es que incluso San Martín había pensado en traer un miembro de la nobleza española para que dirigiera el Perú, pero esto no fue aceptado. Se dijo que si se había liberado de España, pues había que en todo caso buscar un modelo de sociedad independiente y elegir de manera democrática, o en todo caso ponerse de acuerdo acerca de quiénes eran las personas capacitadas para dirigir el país, ¿no? El primer presidente, formalmente hablando, el primer presidente peruano fue José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ¿no? Pero ya sabemos que en el siglo XIX, lamentablemente, estos gobiernos fueron muy frágiles porque, claro, no era, mire si ahora el país anda así totalmente caótico, imagínense en aquellos tiempos en que la situación era pues mucho más precaria que en la actualidad, y entonces todo el movimiento político se concentraba en Lima y el resto del país se mantuvo un tanto al margen de todo eso, y por eso es que en el siglo XX se produce este gran movimiento migratorio de las poblaciones del mundo andino que se vienen hacia la costa, y ese es ahora en el siglo XXI, ese proceso comienza allí a consecuencia de que nuestros líderes, los políticos de aquellos tiempos, no fueron capaces de formar instituciones fuertes que trabajaran para, diríamos, una independencia de todo el país, no solamente de Lima, ¿no?, un desarrollo no solo de Lima, sino del resto de países, pero eso no ocurrió, lamentablemente. Se produjeron estas pugnas internas de los caudillos, y la mayor parte de los países sufrieron procesos similares, ¿no? Una especie de lucha entre las capitales que se establecían por primera vez, en el caso peruano, por ejemplo,
Lima quedó consolidada como la capital, en la parte sur, en Argentina, Buenos Aires, y así sucesivamente, pero en medio de pugnas entre estas capitales, de estas ciudades que habían sido centro del poder y el resto de las regiones, ¿no? Esto es lo que ocurre entonces en el plano político. Sí. Bueno, aquí tenemos una referencia adicional acerca de Fray Servando, a quien ya hemos conocido. Por eso hemos puesto acá en la parte superior prolepsis e intertextualidad. Prolepsis significa un salto hacia el futuro, ¿no? La analepsis es un salto hacia el pasado, la prolepsis es un salto hacia el futuro. ¿Por qué estamos hablando de Fray Servando como un caso de prolepsis e intertextualidad? Bueno, en primer lugar, como ya hemos señalado, Fray Servando es un personaje histórico excepcional. Cuestionó a España en su famoso discurso, luchó por la independencia de México y no estuvo de acuerdo con que Iturbide tome el poder. Además, tuvo una posición anti-esclavista, ¿no? Estamos añadiendo datos sobre este personaje para ver también este aspecto de la intertextualidad. Como ya hemos señalado, fue perseguido sin descanso, escapó de varias prisiones, se le llamó deportista de la persecución, viajó entre América y Europa, fue uno de los primeros criollos en sufrir el exilio, que es una decisión, es una política que han sufrido muchos personajes políticos, ¿no? Han sido perseguidos, se les envió al exilio, ¿no? Bueno, este personaje, Fray Servando, como ya hemos señalado, sufrió cárcel, sufrió el exilio, pero eso no le quitó a él el ánimo de luchar por la independencia de su país, de México, y sin duda por eso su figura es respetada, su figura es recordada, no solamente en México, sino en el contexto de Hispanoamérica. Y por eso acá viene la intertextualidad, en esta idea que hemos considerado también pertinente, porque aunque este es un curso de literatura del siglo XIX, debemos señalar que la figura protagónica de Fray Servando inspiró al escritor cubano Reinaldo Arenas, un escritor del siglo XX, ¿no?, a escribir una gran novela que se llama El mundo alucinante. Esta novela se publicó en 1969, es decir, mucho tiempo después, ¿no?, de la muerte de Fray Servando, que fue en el siglo anterior. Y esta novela, El mundo alucinante, se basa en las célebres memorias de Fray Servando. Y las personas que han estudiado esta novela señalan que la novela de alguna forma es un palimpsesto. Entonces vamos a detenernos en este concepto. Señorita Divia, ¿qué le ha parecido la figura de Fray Servando? ¿Usted conocía, tenía algún antecedente sobre este personaje? Para ser sincera, no. Es la primera vez que estoy escuchando el nombre de este personaje, pero me ha despertado mucha curiosidad el querer saber un poco más de él, porque me parece que es bastante adelantado en la época, es bastante ingenioso en su proceder, y además de la fortaleza y el carácter que tiene, ¿no? Resulta, a mi punto de vista, bastante inspirador. Si tenemos pues ideales tan grandes e importantes que, digamos, es para el bien común, pues no dejarnos amedrentar por, digamos, fuerzas negativas externas y no alentarnos que tenemos este ideal que es para el bien de la comunidad, como lo hizo este personaje, ¿no? Además, muy ingenioso y adelantado para la época, a donde, digamos, lo he escuchado a usted hablar de él.
Y también cómo la intolerancia, ¿no?, que siempre ha existido a lo largo de la historia y hasta el día de hoy, cómo las personas, a pesar de que, digamos, la humanidad ha pasado por tantos eventos y tantos hitos, aún así seguimos siendo intolerantes frente a lo diferente, frente a al extranjero, frente al otro, ¿no? Ya, no solamente en su nacionalidad, sino también en sus creencias, en su religión, en sus ideas, ¿no? En sus ideas. De hecho, hay un texto que yo leí de hace poquito de Humberto Eco, que tiene que ver, no me acuerdo en este preciso instante el nombre de este texto, pero es un texto bastante corto, que habla justamente sobre las personas extranjeras. Lo voy a buscar en este por decir, los migrantes, quizá quiere usted decir. Ajá, sí. Sí, hay un texto sobre migración, intolerancia e inmigración o migración, algo así es. Ya. El texto es de Humberto Eco. Sí. Ah, qué interesante. Y a ver si... así se llama, Migración e Intolerancia, de Humberto Eco. Aquí dice editorial o editorial Lumen. Ajá, Lumen, claro. Él publicaba en Lumen. No tenía esa referencia, fíjese, muy interesante la referencia que usted está dando. Muy interesante. Y el texto se llama Migración e Intolerancia, de Humberto Eco, y la verdad que a mí me gustó muchísimo leerlo, lo disfruté bastante, y sí, ¿no? Es bastante curioso que hasta el día de hoy la humanidad no haya podido, digamos, trabajar en la tolerancia, ¿no? Claro. Hasta el día de hoy, estando nosotros tan conectados, con tanta tecnología, tan unidos, entre comillas, ¿no? Sí, por eso a mí me llamó también la atención este personaje, y yo creo que en la clase anterior le comenté que había estado, fíjese, yo 2 veces en México, y en todo caso es mi responsabilidad no haberme interesado por este personaje, ¿no? Había leído su nombre, pero no sabía lo revolucionario que había sido este personaje, ¿no? Que había luchado, como usted bien dice, en contra de la intolerancia, ¿no? Porque estos religiosos españoles se vieron cuestionados en su poder, ¿no? Y enjuiciaron. ¿Qué enjuiciaron? Enjuiciaron las ideas, el pensamiento revolucionario de este Fray Servando. Además, Fray Servando es un gran escritor. Voy a ver ahora si tengo acá en los materiales, en la antología, me parece que he transcrito, porque quiero que ustedes aprecien el pensamiento, la argumentación. Es decir, como se dice, les movió el piso a los conquistadores españoles, porque su revolución fue una revolución en la mente, en el pensamiento, y a partir de ese pensamiento es que se produjo este cambio en la mentalidad y se comenzó a luchar por la independencia. Y ahí estuvo él, valiente siempre. Por eso alguien lo llama el deportista de la persecución. Imagínense usted, porque se escapaba de un país a otro país, ha estado en Inglaterra, ha estado en España, ha estado en Francia. Un personaje increíble. Y seguramente por eso, señorita Divya, es que este escritor Reinaldo Arenas escribe una novela. Y esa novela, supuestamente, bueno, es un decir, ¿no? Esta novela es la vida de Fray Servando. Y claro, el título es adecuado. La vida de Fray Servando fue una vida alucinante, imagínese usted, perseguido por medio mundo, entrando y saliendo de las cárceles, escapándose, vuelve a ser capturado, se vuelve a escapar, por eso lo llaman el deportista de la persecución, ¿no? ¿Y por qué razón? Porque siempre hay un porqué en la literatura. ¿Por qué razón? Y es lo que voy a intentar contestar.
porque lo he estado revisando en un libro que se lo voy a recomendar ahora. ¿Y por qué razón es que Reinaldo Arenas se interesó en escribir esta novela? ¿No? Claro, es una historia ficticia sobre la vida, sin embargo, novelesca del personaje de Fray Servando. Entonces seguramente habrá algo de exageración, pero una exageración verosímil. Pero además la propia vida de Fray Servando es una vida realmente alucinante. Así que no es que Reinaldo Arenas exageraba tanto, no, sino que él también da. ¿Por qué? Porque él tenía su propio conflicto. ¿Y cuál era el conflicto de él? Reinaldo Arenas es un escritor cubano que vivió en la época de la dictadura de los Castro, en la época de la famosa Revolución Cubana, que supuestamente era una revolución socialista. Sin embargo, como usted sabe, muchos escritores fueron perseguidos por sus ideas. Es decir, estos revolucionarios cubanos, encabezados por Fidel Castro, tuvieron la misma actitud de los religiosos españoles del virreinato. Y este señor Arenas, por ejemplo, fue proscrito en su propio país. Es decir, también Fidel Castro y toda la cúpula del poder cayó en la misma intolerancia, en esa misma actitud de aislar, esa misma actitud de exiliar incluso dentro de su propio país a este Reinaldo Arenas, prohibiendo que se publique esta obra. ¿Por qué? Porque debajo de la historia de Fray Servando, perseguido por el virreinato mexicano, estaba también la historia de Reinaldo Arenas, perseguido por el poder de Castro en la época de los años 60 o 70 aproximadamente. ¿Ve? Por eso es que a esta novela, una estudiosa mexicana que se llama Begoña Pulido, en un libro que hace referencia a las novelas históricas, ahí señala que esta novela puede ser considerada como un palincesto. ¿Qué es un palincesto? ¿Tiene usted noción de ese concepto, señorita Divia? ¿Alguna vez ha oído ese concepto del palincesto? Seguro. La verdad es que no lo recuerdo, pero supongo que lo debo haber escuchado en alguna clase, pero ya a estas alturas no lo recuerdo. Claro, pero bueno, la idea del palincesto es esta, ¿no? Un palincesto es cuando usted tiene un papel aquí, ¿no? Un texto, hay una narración, y usted escribe encima de esa historia, como una historia paralela, como una historia que se confronta con la historia anterior. Ese es el palincesto, un texto que se escribe encima de otro texto y con el cual guarda una relación de algún tipo. Como en este caso, como he señalado, la novela es en un primer plano la historia de las persecuciones de los españoles del Virreinato de México, es la persecución de Fray Servando. Pero en la interlínea, en la connotación, por los elementos que aporta la novela, vemos que allí también Reinaldo Arenas está hablando de su propia persecución. Él también está criticando a Fidel Castro, ¿no? De manera sutil. Sin embargo, esto trascendió y se señala, esta estudiosa mexicana da los detalles, se señala que fue bastante complicada la publicación de esta obra. No, de hecho, no se publicó en Cuba, ¿no? Sino se publicó en París en 1969 y se basa, como hemos señalado, en las memorias de Fray Servando, ¿no? Entonces, ahí tiene usted un concepto para que también lo tome en cuenta cuando analice una obra. Vamos a ver en el curso de la literatura hispanoamericana desde el siglo XIX si hay algún otro caso, pero así vamos a ir haciendo estos saltos. Es decir, estamos trabajando el XIX, pero de pronto si hay una
intertextualidad con una obra de más adelante, vamos a hacer referencia a ella. Así que le recomiendo, en alguna oportunidad que tenga, no creo que sea fácil conseguir, de hecho yo no he leído la novela de Reinaldo Arenas, estoy deseoso de leerla, pero lo que sí he leído es un magnífico estudio, ¿no? Sí, si tengo también la bibliografía, voy a ver si está aquí en la bibliografía, Begoña Pulido, a ver. Ah, sí está. Mire, en su sílabo, ahí tiene, en la última página, la página 5, dice Pulido Herráez Begoña, Poéticas de la novela histórica contemporánea. Y ahí analiza 3 novelas. Una, El general en su laberinto. Esa novela sí es muy conocida, ¿no? Es una novela histórica sobre la figura de Simón Bolívar, ¿no? Pero por el comentario que hace Begoña Pulido, me da la impresión que El mundo alucinante es superior a la novela de García Márquez. Yo creo que García Márquez, nuestro gran escritor, es que a veces ocurre que los escritores tienen, vamos a decir, ganas de escribir pues sobre un personaje importante, que él hizo eso, investigó todo, pero me parece que en esa novela no llegó a alcanzar la genialidad que Gago tiene. Claro, es una gran novela, pero no es pues como decir 100 años de soledad o quizá El amor en los tiempos del cólera, ¿no? Es una novela en que, claro, trabajar con un personaje histórico es complicado, ¿no? No es tan fácil, sobre todo tratándose de alguien tan extraordinario como fue también Simón Bolívar, pero un hombre también contradictorio, ¿no? Un hombre que también tuvo actitudes dictatoriales en algún momento. En fin, él también en cierta oportunidad se salvó de morir porque estaba acompañado por su amante famosa, ¿cómo se llama? La que vivía en Piura, Manuelita Sáenz. Manuelita Sáenz fue una de las amantes que tuvo Bolívar, y en una oportunidad estaban en Bogotá, ellos en el palacio, supongo, en la casa de Villa Bolívar, y de pronto sintieron sonidos como de personas que ingresaban seguramente a matar o a secuestrar a Simón Bolívar, porque había mucha oposición en contra de Bolívar, ¿no? Entonces Manuelita le dijo, escápate, huye tú, que no te vayan a alcanzar, y yo voy aquí a defender, voy a luchar por ti. Y así fue, efectivamente. Simón Bolívar pudo escaparse, no sé, por las paredes, qué sé yo, se salvó la vida, y cuando entraron estos secuestradores o posibles asesinos de Simón Bolívar, Manuelita Sáenz tuvo la valentía de enfrentarlos, porque ella era una mujer también muy enérgica, con mucha personalidad, los enfrentó, ¿no? Y claro, tampoco pudieron ellos atreverse a hacerle algo a ella, a una dama, hubiera sido también un exceso, ¿no? Entonces la historia está llena de estas acciones, de este personaje de esta naturaleza, y la literatura los recupera, ¿no? Entonces, en esta obra, Begoña Pulido analiza El general en su laberinto, analiza también la novela La campaña. La novela La campaña es de Carlos Fuentes, ¿no? Es una novela en que el personaje recorre desde Buenos Aires hasta México. Tampoco he leído esa novela. El general en su laberinto sí lo he leído, pero también estoy deseoso de leer La campaña, porque claro, es una novela histórica del siglo XX, ¿no? Pero el personaje recorre nuestro continente en plena época de la lucha por la independencia, nada menos que desde México, desde Buenos Aires hasta México, ¿no? No sé cuántos miles de kilómetros, pero una cosa extraordinaria. Y cierra este libro valioso, ¿no? Poéticas de la novela histórica y contemporánea, cierra con El mundo alucinante, que de las 3 novelas me ha parecido la más extraordinaria, ¿no? la más innovadora,
en la medida en que hace referencia a este personaje, Fray Servando, que debería ser más conocido, ¿no? Porque fue realmente un revolucionario de las ideas, ¿no? Guardando las proporciones, fue un hombre tan importante como San Martín o Bolívar, porque revolucionó la mente de las personas. Y eso también ocurrió con un personaje que creo que ya no lo hemos mencionado aquí. Este personaje, quizá usted ha oído hablar de este personaje, vamos a ver si... bueno, hay un dato más sobre Fray Servando y Reinaldo Arenas, ¿no? Fray Servando fue un gran escritor, que es lo que hemos afirmado. Publicó Apología y Memoria. ¿Y qué hizo Reinaldo Arenas? Usando la técnica del palimpsesto y el travestismo, ¿no? Creó la novela sobre este gran personaje de la generación libertadora. Reinaldo Arenas emplea con astucia la reescritura de la vida de Fray Servando para criticar la situación de aislamiento que él sufrió en la Cuba revolucionaria y socialista de Fidel Castro. Arenas sufrió el exilio. Recuerde usted además que ahí está la referencia a Beñat Pulido. Recuerda además que la Revolución Cubana fue muy admirada en el siglo XX por los escritores hispanoamericanos, especialmente por los escritores del boom, ¿no? García Márquez, gran admirador de la Cuba socialista, hasta el final de su vida. Carlos Fuentes también, pero en forma más medida. Julio Cortázar también viajó a La Habana. Bueno, y el que era un entusiasta, admirador de los Castro, un entusiasta defensor de la Revolución Cubana, nuestro querido premio Nobel Mario Vargas Llosa, que sin embargo rompió palitos con la Cuba de Fidel Castro. ¿Y por qué rompió palitos? Precisamente por el caso de un escritor que fue apresado y fue obligado a hacerse una autocrítica. Este escritor se llama Herberto Padilla, ¿no? Entonces esto es un caso parecido de Reinaldo Arenas y un caso parecido al de Fray Servando, porque se obligó a este escritor a desdecirse, ¿no? Le obligaron prácticamente bajo amenaza a que se refutara a sí mismo. Entonces trascendió esto, usted sabe que las noticias se filtran y se vio pues que la Cuba socialista de Castro estaba utilizando las mismas armas de las dictaduras de todos los tiempos, que exiliaba a sus enemigos, los metía presos o los obligaba a dar declaraciones falsas con respecto a sus posiciones originales, y todo esto pues originó una gran reacción de parte de muchos escritores, y uno de los que más hizo pública su protesta en contra de esta decisión de Fidel Castro fue precisamente Mario Vargas Llosa. En ese momento rompió con la Revolución Cubana y se fue hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado liberal, ¿no? Esto ocurrió más o menos hacia 1971, por ahí, cuando claro, ya él era famoso, ya había publicado La Ciudad de los Perros, ya había publicado La Casa Verde, ya había publicado Conversación en la Catedral, ya era un gran escritor, un miembro del boom. Recuerde que también se peleó con García Márquez, ¿no? Recuerde que le dio un gran puñetazo públicamente, además, algo vergonzoso a mi modo de ver, porque cualquiera que hubiera sido el conflicto, no es justo que García Márquez, un hombre mayor que él, sufriera esta agresión, además súbita, ¿no? Otra cosa hubiera sido que le dice, bueno, vamos acá a batirnos, vamos a pelearnos, pero no, lo sorprendió como si fuera un boxeador, y el pobre Gabo terminó con un ojo hinchado, imagínense usted. Entonces no es una actitud, me parece, de un hombre como Mario Vargas, que había escrito un gran libro sobre Gabo, al cual admiraba mucho, ¿no?
y que incluso la única vez que García Márquez vino a Lima, al Perú, dialogó con Mario Vargas Llosa. Eso está publicado, quizá usted en alguna oportunidad ha consultado o va a consultar ese diálogo que se dio entre estos dos escritores, pero es en una época en que tanto García Márquez como Mario Vargas Llosa simpatizaban con la Cuba socialista de Fidel Castro, ¿no? Entonces eso es lo que